El, el embajador Pedro González Olvera eh, eh, ha sido embajador de carrera, ahora ha sido diplomático de carrera, ahora es embajador en retiro. En la Secretaría de Relaciones Exteriores ocupó diversos cargos, entre ellos director académico del Instituto Matías Romero, director del Instituto Cultural de México en Costa Rica. Fue jefe de Cancillería de la Embajada de México en Costa Rica, director general adjunto para África y Medio Oriente y cónsul adscrito en Barcelona. Posteriormente fue integrante de la Cátedra Solana para el bienio 2017-2019, adscrito a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad del Mar, Campus Huatulco, en donde además es el jefe de carrera de la licenciatura en Relaciones Internacionales y también vale la pena mencionar que fue presidente de nuestra asociación. Para el periodo 2021-2023 y bueno, sigue colaborando de cerca con nuestra asociación. Maestro González Olvera, adelante por favor, cuenta usted con 10-15 minutos para dar sus opiniones, sus comentarios en torno a la obra. Gracias, maestro Flores. Bueno, en realidad yo iba a empezar contando lo que ya tú dijiste sobre el libro. El libro sufrió varias vicisitudes, ¿no? Porque fue entregado pues, ya hace varios meses y luego tuvo problemas con el ICBN, con la Dirección General de la Propiedad este, intelectual, me parece que se llama, y esos problemas impidieron que el libro tuviera en su portada el número 4 romano, como eran los deseos del embajador Cruz. Pero como ya dijo el moderador, es en realidad el cuarto libro de una serie que empezó hace ya algún tiempo y que recoge los artículos que el embajador ha venido publicando en diferentes medios. Los ha venido publicando semanalmente como un acucioso observador de lo que pasa en las relaciones internacionales en todo, prácticamente en todo el mundo y respecto de la mayoría de los problemas que se suceden, ya sea las migraciones internacionales, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que sucede en Naciones Unidas, lo que sucede en América Latina, en todos los... es muy interesante cómo el embajador Cruz pone atención a todo a lo que está sucediendo en el mundo y eso lo plasma cada semana en un artículo que de ahí es de donde viene justamente el nombre que le da de lo fugitivo y de lo permanente, porque eso es lo que son los artículos semanales periodísticos aparentemente que no tienen más trasfondo que lo que dura una semana. Pero en realidad, como ya lo he dicho en otros momentos, los libros que hace o que elabora en este sentido el embajador Cruz son una especie de ayuda de memoria. Ayuda de memoria en el sentido de que cada que uno requiere ver cómo o qué pasó sobre un determinado asunto, puede recurrir a las páginas de estos 4 volúmenes, ya casi una enciclopedia sobre la historia, ya algunos son historia también, sobre estos asuntos internacionales. Lo fugitivo es justamente por esa escritura aparentemente rápida, ¿no? Pero que atrás de ella está los conocimientos y la experiencia profesional del embajador durante sus muchos años como diplomático de carrera. Pero resulta que lo fugitivo a veces no lo es tanto. A veces esos temas que él trata de manera semanal, que parecen que se van a desvanecer con el paso o en el paso de un breve tiempo, permanecen y vuelven a tener importancia y hay que recurrir
a lo que dijo el embajador. Probablemente el mismo embajador vuelva a lo que escribió para darle una continuidad en esto, en ese tema que estudió. Y no debo quitar la palabra probablemente, porque él con frecuencia recurre a la memoria, a su propia memoria, para decir en tal fecha que yo escribí esto y ahora pues está confirmando o ha cambiado de rumbo lo que nosotros habíamos dicho en aquel momento. Generalmente acierta, otras veces pues no es su culpa que no haya sido tal como lo previó. A fin de cuentas no es un profeta. Y entonces nos va dando cuenta o va dando cuenta a sus lectores de todo lo que, de lo que él ve, de lo que él observa y de lo que él interpreta. ¿Qué es lo que hace que pueda hacer esto? Bueno, el embajador Cruz es es un polígrafo. No escribe solamente sobre cuestiones de análisis. Y aquí también hay algo, voy a hacer una pausa, porque a veces se piensa que los diplomáticos solamente hacen análisis jurídico, ¿no? O que solamente se refieren a los principios y a las doctrinas que sustentan la política exterior mexicana y que no salen de los análisis más profundos o más allá de estos principios para ingresar al tema de incluso de las teorías de relaciones internacionales. Y entonces lo, lo que demuestra el embajador Francisco Cruz es que los embajadores históricamente han sabido hacer, todos los embajadores han sabido hacer análisis espléndidos que sirven para que los presidentes, cuando toman en cuenta lo que hay en las cancillerías, normen su conducta respecto del exterior, ¿no? Esto ha sido así siempre, ¿no? Y no es solamente un tema de derecho internacional, que es importante, pero no es el único al que se dedican. Yo a mis alumnos, o a quien en algunas otras mesas he recomendado que cuando haya alguna duda sobre esto que estoy diciendo, recurran al acervo histórico diplomático y vean los informes que dan los embajadores, a veces de manera de día a día, a veces de manera semanal, a veces de manera mensual. Yo recuerdo que cuando estábamos en Brasil, cuando estuve en Brasil, hacíamos entre todo el equipo un informe de más de 60 páginas cada mes, ¿no? Y algunos nos decían, ¿y para qué hacen tanto? ¿Para qué escriben tanto si nadie lo va a leer en la Cancillería con tanto trabajo que tienen? Y puede ser que en efecto eso suceda, pero lo que no sabían es que esos informes pueden servir para conocer un periodo histórico determinado en el que un acucioso investigador, como es el embajador Cruz, también pueda hacerlo. Y vuelvo a lo del polígrafo. El embajador Francisco Cruz escribe también literatura, ¿no? Una segunda vocación que existe en muchos diplomáticos, no solamente embajadores, ¿no? Eh, hay una, hay una correlación extraordinaria entre lo que tienen que hacer todos los días los diplomáticos y luego lo que con horas que le roban al sueño, escribir ficción, es decir, escribir literatura o escribir poesía, escribir cuentos, escribir novela. Y esto es también una característica del embajador Francisco Cruz, que ha dado a la imprenta ya varias obras literarias. No voy a hablar de ellas en este momento, pero sí, yo sí recomendaría que nos acerquemos, que nos están escuchando en este momento, nos acerquemos a los libros del embajador Cruz, porque son materiales muy útiles tanto en la academia como para quienes se dedican simplemente al análisis de las relaciones internacionales. Cuando me refiero a la academia, me refiero tanto a profesores como alumnos. No quisiera yo llevar más tiempo, es ya la segunda
presentación que hago de un libro del embajador Francisco Cruz. En otra ocasión lo hice en la FES Acatlán y le agradezco mucho que haya tenido la confianza para pedirme esta presentación. Tuvo también la gentileza de pedirme que le escribiera el prólogo, un honor inesperado, pero que personalmente le agradezco ahora. Y bueno, agradecer también a la MEI, a su presidenta, la doctora Adriana Sletza, y al secretario general de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, quien está aquí con nosotros. No me extiendo creo que es más importante eh, que nos acerquemos a las páginas del libro, que como les he dicho, les repito, es el cuarto de esta serie, aunque no venga en la portada, pero las fechas están muy correctamente impresas para que sepamos exactamente a qué periodo corresponde este libro. Saludos, embajador Francisco Cruz, por esta aparición y porque finalmente, después de todas estas vicisitudes, pudo aparecer el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro González Olvera, por su intervención. Y bueno, continuando con la participación de los comentaristas, permítame por favor leer una breve semblanza de la doctora Ileana Cid Capetillo antes de darle la palabra. Eh, la profesora Ileana Cid Capetillo es doctora en Relaciones Internacionales, Unión Europea y Globalización por el Departamento de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. También es maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Relaciones Internacionales por la misma institución. Actualmente es profesora titular de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde se ha especializado en las asignaturas de Introducción al Estudio de Relaciones Internacionales y Teorías de las Relaciones Internacionales. Entre sus publicaciones destacamos Consolidación de la presencia de México en el nuevo sistema internacional de 1945 a 1958, que fue escrita en coautoría con el profesor Pedro González Olvera y publicada en 2020, y también Historicidad en Relaciones Internacionales, publicada en 2020, así como La Ética en Relaciones Internacionales de 2019. Doctora Ileana Cid Capetillo, bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias. En primer lugar, pues agradecer la distinción que me hacen por venir a comentar la obra del embajador Francisco Cruz. Creo que hay algunos aspectos que vale la pena resaltar, independientemente de que lo que digamos aquí no obvia la lectura del libro que le recomendamos a todos. Hace un momento estaban hablando de la Feria del Libro de Relaciones Internacionales que se realiza esta semana en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. No sé si se encuentra ahí el libro, pero sería, ya está ahí, embajador. Perfecto. Sería muy bien que, además de los modestos comentarios que nosotros podamos hacer, se remitan directamente a la adquisición de esta publicación. Bueno, yo quiero marcar que algunas de las reflexiones que hago al repasar el libro, un libro muy grande, muy extenso, que cubre muchas temáticas importantes para nuestra disciplina y no solo para nuestra disciplina. La lectura de estos textos es recomendada para todos aquellos que están interesados en saber un poco de la actualidad política internacional. Yo considero que en estos momentos la sociedad internacional está en un estado de complejidad sin parangón. Muchos de los procesos que la han caracterizado hacen su aparición con caracteres muy preocupantes. Una de las discusiones más recurrentes en nuestra disciplina gira alrededor del reconocimiento de los actores que participan en la sociedad internacional
y los temas que los ocupan y preocupan. Asimismo, las condiciones de los gobiernos del mundo, la democracia, el protagonismo de los líderes, el papel de las mujeres en la política, los proyectos de carácter político, entre estos, el populismo en su versión de extrema derecha, pero también en su versión de izquierda o pseudo izquierda, con el performance de sus dirigentes, las condiciones en que son electos, las elecciones que se están produciendo todo el año en uno u otro lugar del mundo, unas con más expectativas que otras y con impactos mundiales diversos. Y por supuesto, está el tema de la guerra. La guerra, como hace mucho no la veíamos en sus proporciones, crueldad y recursos. Las sociedades del mundo hoy nos encontramos preocupados por los escenarios bélicos que hoy en día se presentan en el mundo. En este tema es muy importante recalcar en todos los foros en que tengamos oportunidad el genocidio que se está cometiendo en contra de poblaciones desarmadas, compuestas por mujeres, niños, ancianos, enfermos y con una crueldad y una hazaña que todos los días impacta al mundo. Cuando amanecemos con las noticias, creemos que cada vez han rebasado los límites del día anterior o de las semanas anteriores. Los escenarios de Israel-Palestina y de Rusia-Ucrania son muy preocupantes en esta tercera década del siglo XX y nos llevan a pensar desafortunadamente en los antecedentes que tenemos de los acontecimientos que se suscitaron exactamente hace un siglo. Pues todos estos temas y muchos más son los que analiza el embajador Francisco Cruz en una publicación muy reciente y que está recibiendo la atención debida. El libro, integrado por 137 artículos, según anuncia el mismo autor, inicia con un texto sobre migración, esa herida que supura, y concluye más de 510 páginas después con el tema Migración, esa herida que supura en Estados Unidos y la Unión Europea. Por supuesto, en el intermedio del libro hay otros casos de migración que son muy preocupantes y que nos llegan muy de cerca. El embajador Cruz le reconoce al tema de la migración una candente actualidad ante la presencia amenazadora de Donald Trump, candidato republicano en la elección presidencial de este próximo noviembre y quién sabe si de nuevo presidente de Estados Unidos. En fin, se trata de un libro muy grande que recomiendo como fuente de consulta para no tener que recurrir a Google. Al final del mismo libro hay un índice onomástico que nos remite muy acertadamente a la página precisa en donde se encuentra información, por ejemplo, de Eric Zemmour, de Felipe González, de Vicente Guerrero, de Julio Cortázar e incluso, para sorpresa nuestra, de Laida Sansores. Hay que ver lo que dice al respecto. Por supuesto, hay muchos más temas y muchos más protagonistas de las relaciones internacionales actuales. Si ustedes, lectores, quieren saber quiénes son y cuál es su papel en la política internacional o en la política nacional de nuestros países, pues ya saben en dónde encontrar información muy oportuna. Les recomiendo la lectura siempre con una referencia al índice onomástico. Ya habíamos señalado
que el libro incluye 137 artículos. Me parece que los temas de Estados Unidos, de asuntos o de personajes relacionados con ese país, ocupan un espacio muy amplio, tanto así como un aproximado de 15 textos con esas características. Esto es más del 10%. De los personajes políticos estadounidenses más destacados y o mencionados en el libro, notamos que Donald Trump recibe una atención superlativa. En el índice onomástico ocupa nada menos que 24 líneas donde se señalan páginas en las que se puede encontrar una referencia al político republicano, candidato a la presidencia y representante del populismo de extrema derecha. Las menciones, en cambio, a la candidata demócrata Kamala Harris apenas ocupan 3 líneas y de Joe Biden, curiosamente, no se encuentra en el índice onomástico ninguna referencia. Me parece que el mensaje subliminal es evidente. Es interesante la sugerencia que nos hace el embajador para recomendar sus libros y novelas. Todas ellas, dice el mismo embajador, tienen una clave internacional y algunas de ellas ya las hemos conocido nosotros con anterioridad. El recuento de los textos que ha escrito Francisco Cruz, en parte lo recupera Pedro González Olvera, lo mencionó hoy, por supuesto, están en el libro y en parte también lo menciona Pedro en el prólogo que hace al texto que hoy estamos presentando. Puedo asegurar, porque conozco algunos de estos libros, que son muy entretenidos, como señala el embajador Cruz, con su dosis de misterio, amor, erotismo, desamor y humor. Dice él, recomiendo la lectura de Lo fugitivo y de lo permanente, un vistazo a las relaciones internacionales de 2018-2024 y yo suscribo la recomendación porque estoy segura de que van a encontrar aquí una fuente de información, insisto, no solamente válida para los interesados en la política internacional, en las relaciones internacionales, sino también para los interesados en el acontecer internacional y nacional. Muchas gracias por la oportunidad de comentar aquí el texto del embajador Francisco Cruz y estaré pendiente de la siguiente edición, embajador, porque seguramente continuará usted abonando en el conocimiento y la difusión de los temas internacionales. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, doctora Cid Capetillo. Y efectivamente esperamos de verdad ver la próxima edición de esta serie y eh, para ver el análisis del embajador Francisco Cruz. Continuando con el programa, el orden del día, me gustaría presentarles a la maestra Rosa Merlín Rodríguez. Ella es académica adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene una maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en Derecho por la Facultad de Derecho también en la UNAM. Sus líneas de trabajo son Derecho Internacional y Gobernanza Global, Ciberespacio y Ciberpoder. Ha impartido varias ponencias nacionales e internacionales y ha publicado diversos artículos académicos. Se desempeñó como jefa de la División de Estudios Profesionales de 2019 a 2020, como secretaria académica de 2018 a 2019
y secretaria técnica de 2016 a 2018 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la máxima casa de estudios. Ha sido también coordinadora del Seminario Jurídico de Relaciones Internacionales y del Seminario Jurídico de Temas Contemporáneos en el marco de la cátedra Fernando Solana. Por cuestiones técnicas de conexión, la maestra Merlín Rodríguez no se pudo conectar, pero nos compartió su presentación en un video que ahora les quiero proyectar. Entonces vamos a compartir la pantalla para este efecto. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco la generosa invitación del embajador Francisco José Cruz a la presentación de su nueva obra, De lo fugitivo y lo permanente, un vistazo a las relaciones internacionales de 2018 a 2024. Es un honor para mí compartir en esta presentación con el embajador Pedro González Olvera, el embajador Ramón Silot Ramírez, la doctora Ileana Cid Capetillo y la moderación del maestro Isaac Flores Delgado. De lo fugitivo y lo permanente es una obra que refleja la experiencia de casi 4 décadas de vida diplomática del embajador Francisco José Cruz y González, quien de forma amena y en un lenguaje claro y sencillo rescata temas relevantes de actualidad que no solo son de interés de los internacionalistas, sino de todo aquel que desea empaparse de los acontecimientos relevantes que imprimen mayor complejidad al escenario internacional. Es un trabajo brillante y exquisito que cuando uno lo lee, disfruta cada una de las notas que narran estos acontecimientos. La obra de lo fugitivo y lo permanente ofrece un análisis detallado de los principales eventos globales entre 2018 y 2024, aplicando o recogiendo este concepto de Quevedo sobre la naturaleza efímera, pero con repercusiones duraderas de los sucesos internacionales. Francisco Cruz destaca cómo muchos acontecimientos que parecen transitorios han tenido un impacto profundo en la geopolítica global. Estos eventos reflejan la volatilidad de las relaciones internacionales y la forma en que reconfiguran el equilibrio de poder y la diplomacia. La pandemia que estalló en 2020 es un ejemplo perfecto de lo que es fugitivo, pero permanente. A pesar de las estrategias internacionales para contener el virus, las oleadas de infecciones, las variantes y las políticas fluctuantes han mostrado cómo un fenómeno transitorio como una pandemia puede alterar permanentemente el orden global, incluyendo las relaciones diplomáticas, la cooperación internacional y la economía global. El concepto de lo fugitivo permanente se puede aplicar a las crisis internacionales como el conflicto en Ucrania, que estalló en 2022. Lo que en un momento parecía un estado de relativa estabilidad en Europa del Este cambió repentinamente, marcando una situación de inestabilidad que perdura en su impacto, pero cuya dinámica es cambiante y difícil de predecir. La retirada de Estados Unidos y la OTAN en Afganistán en 2021, tras 20 años de presencia militar, refleja cómo las decisiones políticas pueden transformar el escenario internacional de manera abrupta. La naturaleza fugitiva de este evento, que parecía cerrar una era, dio paso a nuevas incertidumbres sobre la estabilidad de la región. El mandato de Donald Trump
de 2017 a 2021, introdujo un giro radical en la política exterior de Estados Unidos, particularmente en términos de multilateralismo y acuerdos internacionales. Tras la llegada de Biden en 2021, hubo un retorno hacia posturas más tradicionales en algunas áreas, como el compromiso con la OTAN y el Acuerdo de París, aunque otros cambios introducidos por Donald Trump dejaron marcas duraderas. Esto ilustra la idea de permanencia en lo cambiante. Las decisiones parecen efímeras, pero los efectos a largo plazo se siguen sintiendo. El análisis de Francisco Cruz también examina la posición de México en el escenario global, explorando temas como la relación con Estados Unidos, el multilateralismo, los derechos humanos, la crisis migratoria, que no solo es en Centroamérica, sino en Europa y en otras partes del mundo, los gobiernos de ultraderecha en Europa, y cuestiona el retorno de las izquierdas en América Latina. Además, se aborda el creciente protagonismo de actores como los BRICS y la CELAC, así como el rol de África y la creciente participación de las mujeres en la política mundial. El autor ofrece una perspectiva crítica pero constructiva, subrayando la fluidez y la fragilidad de las relaciones internacionales y cómo México se adapta constantemente a un entorno global en transformación. La obra también rescata cómo las decisiones diplomáticas de México frente a estas cuestiones reflejan un intento constante de equilibrar su soberanía nacional con las demandas en un entorno internacional cambiante. Y retomo de una de las notas que se plasman en su obra, titulada ¿Qué más en el 2024? Potencias medias, México. Y voy a leer de manera textual. Mundo caótico en el que aparecen potencias medias que se relacionan sin complejos, tanto con Estados Unidos como con China o Rusia. Son los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más Saudí Arabia, Emiratos, Egipto, Irán y Etiopía. Y México, socio comercial por excelencia de Estados Unidos, con el reto de proteger a compatriotas y crear con ellos un lobby mexicano que defienda los intereses de los mexicanos allá y llegue a ser un grupo de presión a favor de los intereses de México. Echar a andar la estrategia de desarrollo del sureste y Centroamérica. Triángulo del Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras con recursos multimillonarios de Washington. Diplomacia mexicana con jefes de Estado centroamericanos, hoy dos de centro izquierda. Contribuiría a reducir la migración a Estados Unidos, revitalizar la Alianza del Pacífico, recuperar el diálogo político con España. Las relaciones económicas son de gran calado y las culturales espléndidas, y fortalecerlo con la Unión Europea. Y de last but not the least, reconocer al Estado palestino como lo propone uno de los planes de política exterior para el próximo gobierno. De tal forma que en este contexto, la posición de México frente al mundo resulta fundamental. Y leer estas notas nos lleva a reflexiones profundas. En el contexto de las relaciones internacionales entre 2018 y 2024, la obra de Francisco Cruz invita a reflexionar sobre la constante transformación del orden global, donde los eventos aparentemente transitorios, como la guerra en Ucrania, las tensiones entre China, Estados Unidos y Rusia, los cambios políticos en Europa y América Latina, han tenido un impacto duradero en las dinámicas diplomáticas y geopolíticas. Al igual que el concepto de lo fugitivo permanente de Quevedo, estas acciones y decisiones configuran profundamente el futuro
de la diplomacia mexicana que debe adaptarse a una realidad marcada por la fluidez y fragilidad de sus relaciones. Es cuanto. Muchas gracias por la invitación. Bien, ha sido muy interesante escuchar la participación, los comentarios de la maestra Merlín. Y ahora me voy a permitir dar paso a la presentación del, eh, del embajador en retiro, Ramón Xilotl Ramírez, quien es abogado, diplomático y académico. Fue cónsul, se desempeñó como cónsul general de México en Houston, en San Diego, en Dallas, en Washington, en Londres y en Nueva York. También se desempeñó como director de servicios consulares, previamente comisionado en Chicago y en Río de Janeiro. También fue delegado de la Secretaría de Relaciones Exteriores y presidente de la Asociación del Servicio Exterior Mexicano. Durante su larga carrera como diplomático, se desempeñó como embajador de México ante Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina y Montenegro. Es autor de los libros Derecho Consular Mexicano, Ética Diplomática Mexicana, Reglas de una Diplomacia Honorable y Sinopsis de Derecho Internacional Público y Ensayos Jurídicos Consulares. Actualmente está desempeñándose en la vida académica y es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac, Puebla. Embajador Ramón Xilotl, adelante, por favor. Su micrófono, embajador, está apagado. Ok, estaba apagado Listo, efectivamente. excelente. Bueno, Eric, muchísimas gracias. Gracias a May por abrirnos este espacio para la presentación del cuarto tomo de la obra de Lo Fugitivo y lo Permanente, que escribe mi amigo y colega Paco Cruz. Y desde luego me da tanto gusto haber podido coincidir con mi colega González Olvera, desde luego con la doctora Ileana Cid Capetillo y también con la doctora Rosa Merlín. Bien, lo que puedo decir es que el libro de Francisco Cruz González, que es el cuarto del tomo que presenta, es realmente una crónica del acontecer mundial. Eh, Paco Cruz empezó a seleccionar los temas conforme se iban presentando en el mundo, los analizaba, los estudiaba y los iba publicando. Entonces, desde que empezó este trabajo con el primer tomo, lo continuó con los subsiguientes, ha sido una verdadera crónica mundial comentada. Si uno quisiera saber qué pasó en el año 2015 o 2018, no es necesario más que recurrir a uno de sus libros y encontrar el periodo que comprende de sus análisis y ahí sabemos lo que pasó en el mundo, tomando los hechos más relevantes. Claro que aquí debo de decir es tan rica la experiencia que Francisco Cruz González tuvo que decir, impedido de extenderme más en este artículo, me refiero casi de manera telegráfica a otros temas de la agenda. Efectivamente, uno a veces quisiera que extendiera un poquito más, porque se queda uno interesado en saber qué ha sucedido en el mundo o qué ha pasado o por qué no puso un poco más amplio el tema. La temática, lógicamente, es variada, como es variada la vida en el mundo y como es variado el acontecer del mundo. Pero lo que me gusta de Paco Cruz es de que una vez que dejó la diplomacia y que ya no está constreñido por el clásico con el tacto y discreción que le caracteriza, por favor, haga usted esto o exponga este punto. Entonces, aquí ya con la libertad del retiro, puede decir las cosas
como las ve, como las siente, llamándole al pan pan, al vino vino. Y eso es lo que le da un sabor adicional. ¿A qué me refiero? Bueno, lo preciso de sus calificativos, lo conciso y categórico, contundente de sus afirmaciones, vuelven la obra realmente deliciosa. ¿A qué me refiero? Bueno, de momento tomé fragmentos muy seleccionados, recortados del libro. Y, por ejemplo, voy a hablar de los personajes que atemorizan. El título es Bolsonaro, presidente de Brasil, un Trump tropical. Y dice, la elección del exmilitar Jair Bolsonaro, fascista, racista, misógino, homófobo, admirador de la dictadura militar brasileña como presidente de Brasil, tiene una historia y personalidad conflictivas y ha soltado una cauda de declaraciones, unas insolentes y otras sobre sus ideas y proyectos de gobierno que provocan alarma y graves críticas. La afiliación ultraderechista del personaje y su admiración a la dictadura militar construyó su carrera política con amenazas de golpe de Estado, comentarios racistas y alabanzas a la tortura. Bolsonaro votó en el Congreso a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff y elogió al coronel que la torturó en esa época de la dictadura. Y cita él entre comillas, ¿qué está en juego en las elecciones en Brasil? El futuro de la Amazonia, cierro las comillas, el pulmón verde de la tierra. Bolsonaro ha declarado que las áreas de protección ambiental con parques nacionales y, entre comillas, citando a Bolsonaro, todas esas reservas obstaculizan el desarrollo. Entonces, en estos fragmentos que he hecho una composición, lo describe con toda claridad y de una manera contundente. Hago esta selección de fragmentos y construyo la idea para provocar el interés del público que escucha, para que despierte su interés en profundizar en el tema y decir, compro el libro. Y bueno, continuando con los personajes que atemorizan, el título es Carrusel de Odios y dice, Bannon, tempranamente destituido por Trump como consejero político de confianza, se trasladó a Europa y rápidamente se ha convertido en consejero de los políticos europeos de extrema derecha y, de no pocos, de derecha. Exitoso vendedor de sí mismo, como se le califica, vive en Roma y fundó The Movement, una suerte de internacional populista con sede en Bruselas, que se prepara a obtener una buena tajada del poder en las próximas elecciones del Parlamento Europeo. Se le acreditan la victoria de Trump, la de Salvini y la de Bolsonaro, y también la de los extremistas españoles de Vox. Alaba a Orbán y a Salvini. Y bueno, por si no fuera poco, vamos a ver en el capítulo que analiza el coronavirus entre solidaridad, manipulación y egolatría, hay un párrafo interesante. También me refiero a la reelección del impresentable Luis Almagro como secretario general de la OEA, que hoy, manoseada por los Estados Unidos y sus corifeos como Colombia, vuelve a ser Ministerio de las Colonias, mientras México en la elección apoyaba torpemente a una aspirante perdedora y remataba su torpeza y fracaso con un discurso plano y rayano en la injuria. Y sigo con estos personajes y la manera en que los describe Paco. El título es Muerte de Kissinger, demoníaco o solo realista, entre China, Chile y más. Y entresaco este pedazo. En Chile está claro que desde que en 1970 se hizo evidente que el socialista Allende triunfaría en las elecciones, la estrategia golpista de Kissinger estaba en marcha y que, al no conseguir su cometido, intentó por todos los medios y logró derrocar a Allende,
contando con los tontos útiles. En el caso, la extrema izquierda, el MIR, que propició el golpe de Estado. Bueno, su manera de describir personajes es indiscutible. No amerita más con los calificativos que utiliza, ya uno se imagina todo el panorama completo, la situación que está narrando y la franqueza que le permite escribir ahora que ya no tiene esas limitaciones de tacto diplomático. Pero, desde luego, también habla de Trump y de Donald Trump, los estertores de Trump. Voy a leerles un pedacito también. Mientras esperamos la vergonzosa salida de Trump de la Casa Blanca, nos provoca risa Rudy Giuliani, su abogado, cuando, al presentar teatralmente denuncias falsas de fraude electoral, descendieron por sus mejillas hilos del tinte negro con el que escondía sus canas. Mi último comentario sobre los estertores trumpianos tiene que ver la familia del personaje, cuyos hijos piensan aprovechar el apellido para colocarse políticamente en el Partido Republicano, por supuesto. Donald Trump Jr., el mismo, Eric Trump, para lanzar a su esposa Lara a la conquista de un escaño en el Senado de Carolina del Sur, su estado natal, e Ivanka, la hija predilecta del mandatario, se perfila como su sucesora. Y bueno, va enriqueciendo los temas, pandemias políticas en el mundo, pero no quiero saltarme un dato, bueno, una serie de artículos que escribió sobre Ucrania y su gobierno. Ahora que el tiempo ha pasado y vemos la situación de la guerra en territorio ucraniano, se nos olvida lo que sucedió el principio, el comienzo de la llegada de Zelensky. El título dice, Ucrania, los cómicos al poder. Escribo los cómicos al poder para referirme al arribo de uno de ellos al poder en Ucrania. Cómicos o payasos como Volodymyr Zelensky, actor cómico de la televisión que acaba de ser electo presidente de Ucrania, como el corrupto Jimmy Morales, presidente de Guatemala, y Trump, un personaje impreparado e inmoral, pero maestro manipulador y provocador en la presidencia de los Estados Unidos, para mal del mundo. Petro Poroshenko se postuló a la reelección y la perdió frente al ya mencionado cómico Volodymyr Zelensky en la segunda vuelta de los comicios el 21 de abril. Ahora es el cómico que obtuvo el 73% de los sufragios quien tendrá que gobernar a un país con la economía en números rojos, corroído por la corrupción y sufriendo el secesionismo prorruso. Ciertamente no le bastará para ello su bisoñez y la manida promesa de no los defraudaré al pueblo. El presidente electo necesitará, por último, aclarar sus nexos con el multimillonario Igor Kolomoisky, tercera fortuna del país y propietario de la cadena 1+1 en la que actuaba el cómico. El oligarca es acusado de desfalcar millones de uno de los mayores bancos de Ucrania y fue privado por el todavía presidente Poroshenko de sus acciones en la compañía petrolera Uzmafta. Y Paco pregunta, ¿la relación con el oligarca es puramente profesional, como sostiene Zelensky? Interesante retomar el tema para poder ubicar al personaje y, desde luego, la situación que más adelante aborda de la guerra en Ucrania. Y hay otro tema más que dice Ucrania frente a Rusia, negociación o rendición. Y como subtítulo dice el zar, el cómico y los padrinos. La situación interna de Ucrania enfrenta, lo he señalado,
a los ucranianos proeuropeos y a los prorrusos, ubicados en el sur y en el este del país. Una situación que debe analizarse a la luz de datos como el que la minoría rusa étnica constituye casi el 20% de la población. Hay otras minorías importantes, pero no tanto como la rusa, que otro número significativo de habitantes son prorrusos y que el idioma ruso es, quiérase que no, la lengua franca en el país. Sigue. Grave error y violencia innecesaria es, desde mi punto de vista, el de marginar, por no decir suprimir el idioma ruso en las relaciones y documentos oficiales. Esto afecta seriamente a los rusófonos, enfrenta a las comunidades del país y terminará por empobrecerlo cultural y técnicamente. Sin el idioma ruso, de enorme validez internacional, y así da Ucrania a un supuesto idioma autóctono y relevante internacionalmente. Al margen del derecho respetado e inalienable de Ucrania como país soberano, no puedo hacer a un lado y menos abjurar de su historia común con Rusia, que tuvo su cuna en la Rus de Kiev en el siglo IX. Ucrania es un país europeo occidental con vocación europea, pero es también un país que no puede prescindir de su cultura ortodoxa. Ningún país puede evadirse de la tiranía de su historia. Parecería, después de estos párrafos que he leído, que Paco no quiere a Ucrania, o al menos no quiere a Zelensky. Sin embargo, en otro artículo dice, Ucrania vuelve a la Guerra Fría, y voy a citar fragmentos del artículo. Dice Paco, inicio estos comentarios confesando mi debilidad por Ucrania, donde fui embajador en los primeros años del siglo. No es ocioso recordar que Crimea fue donado a Ucrania por Khrushchev apenas en 1954 para celebrar los 300 años del Tratado de Pereisálav entre el zar y los cosacos, y también que el grueso de la población de Crimea se siente más vinculada a Rusia que a Ucrania. Lo cierto es que la reactivación del conflicto entre Rusia y Ucrania sirve tanto a Putin como a Zelensky, porque el primero manda un mensaje de fuerza y se pregunta, ¿la amenaza de generar inestabilidad en Europa? A Occidente. Por su parte, el presidente ucraniano, cita entre comillas, para frenar la erosión de su popularidad, defiende con sorpresivo fervor, dicen a la lista Piotr Smolar, la soberanía de Ucrania. Y termina concluyendo el artículo. Se trata, pues, de la Guerra Fría de dos personas. Entonces, el artículo se vuelve cada vez, el libro se vuelve cada vez más sabroso y la lectura nos va obligando a la reflexión de diferentes acontecimientos, pero en el caso concreto de la guerra en Ucrania, para poderla entender, para poder explicarla desde antes de que éste empezara, los antecedentes, desde luego que habría que tomar estos artículos de Paco, escritos antes de la guerra y ya después durante la guerra, para poder precisar o imaginar qué sucedía y cuál era la realidad con los personajes que ahora ocupan el liderazgo en ambas naciones. Aquí el artículo también habla de la Rusia del zar Vladimir y del camarada Putin. Lo escribe en 2019, el 24 de noviembre, y pregunta, ¿qué hacer con Rusia? Y él dice, la Realpolitik y también un sentido de justicia aconseja traer a Rusia, como lo sugiere e intenta ya el presidente galo, reconociendo el peso político que tiene y, con ello, evitar eventuales alianzas Moscú-Pekín. Lograr que Rusia privilegie su condición europea sobre su condición asiática. De lo que se trata en última instancia es de desactivar recelos, crear confianza y normalizar las relaciones
de Rusia con Occidente, como lo quiere el 60% de los rusos. Bien, podría irme siguiendo porque los temas son variados y seleccioné lo que más me llamaba la atención. Finalmente, concluiré con Palestina e Israel y el título de su artículo que escribe el 2 de noviembre de 2024 es Por un Estado palestino. Perdón, el 11 de febrero de 2024. Lo cito, hoy se considera la única solución a este conflicto de odios étnicos y religiosos con su secuela de crímenes y destrucción, la llamada, entre comillas, solución de dos estados, Israel y Palestina, que vivan lado a lado en paz y seguridad. Y algunos reconocen ya el Estado Palestina. El presidente Biden, Josep Borrell por la Unión Europea y específicamente el canciller Olaf Scholz de Alemania, el rey Felipe VI de España, David Cameron, ministro del Exterior del Reino Unido, Antonio Guterres, secretario general de la ONU, y el Papa Francisco. Y México se pregunta, y aclara el mismo Paco, nuestros gobiernos han apoyado la solución de dos estados. En fin, esto es lo que podría decirles y no abusar más de su tiempo, pero verán lo provocador de los comentarios, de la lectura, lo preciso de términos que utiliza para describir una idea y cómo leerlos que fueron escritos antes de la guerra o en el momento en que sucedían las cosas, pues realmente vuelve el libro una obra obligada de consulta. En fin, son 4 tomos ya grandes, no sé cuántos años comprendan en total ya, si 12 o 15 o 16 años, pero realmente son una crónica de hechos mundiales durante todos esos años. Así que recomiendo ampliamente la adquisición del libro y su lectura con una felicitación muy especial para mi amigo, el embajador en retiro, Francisco Cruz y González. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Ramón Xilotl. Muy interesante perspectiva. Y ahora vamos a darle paso al autor, eh, al embajador Francisco José Cruz y González. Solamente permítanme, por favor, leer unas brevísimas líneas de su semblanza curricular. Es abogado con estudios de maestría en historia por la Universidad Iberoamericana y tiene una especialización sobre integración europea por la Universidad de Deusto en España. Ha sido profesor de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales y Diplomacia en la Universidad Iberoamericana, así como en el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Es diplomático de carrera y durante su vasta trayectoria diplomática estuvo comisionado en la misión de México ante organismos internacionales en Ginebra, en la Embajada Mexicana en Argentina y también ha sido embajador en Marruecos, en Mali, en Senegal, en Costa de Marfil, en Ghana, Gabón, Ucrania y Polonia. Es comentarista sobre relaciones internacionales en Radio BUAP. Ha publicado estudios sobre inversiones extranjeras y relaciones internacionales, así como Cuentos de amor reincidente, Polonia, la del corazón mediterráneo, publicada en 2006 por la editorial mexicana Porrúa. También El cuento de la diplomacia está publicada en 2017 por una editorial polaca llamada Lupa. Y Alamar Galbao, eh, publicada en 2014 por Ediciones del Ermitaño. Y como bien comentaba el embajador Ramón Xilotl, en los últimos años, una década o quizá un poco más, el embajador Francisco Cruz ha dedicado tiempo a esta serie de obras que llevan por título de lo fugitivo y de lo permanente. Entonces, esta obra, reiteramos, es la cuarta de esta serie que cubre particularmente el periodo de 2018 y 2024. Y bueno, esperemos que haya una quinta, una sexta y más obras
para seguir leyendo el análisis y la lectura del embajador Ramón Shillot en lo que respecta al escenario internacional. Eh, Perdón, del embajador José Cruz y González. Adelante, por favor, embajador Francisco José Cruz. Muchísimas gracias. Primero que nada, quisiera agradecer explícitamente a la doctora Ortega Ramírez, presidenta de AMEI, a usted, maestro Isaac Flores Delgado, y también a mi amigo Pedro González. Gracias a ustedes, pues este libro puede ver la luz y además puedo tener la oportunidad de entender y de escuchar los comentarios tan interesantes y tan importantes de todos ustedes aquí. Quisiera decir que estos libros, que son 4 tomos y que abarcan pues, prácticamente 15 años, o sea, empezaron en 2009, son libros, son artículos que he leído primero en Radio BUAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y más tarde, últimamente, lo estoy publicando en la revista Siempre. Así que, y en todos los casos, con plena y absoluta libertad. Nadie me ha hecho comentario de alguna especie, ni mucho menos he podido decir lo que he querido decir. Pues eso es importante señalar. Respecto al título, pues ya los comentamos, que lo comentaron los famosos de lo fugitivo y de lo permanente, que es una apreciación de los endecasílabos de Francisco de Quevedo, donde pues sí hay cosas fugitivas y cosas permanentes, y quizá lo permanente, con inmodestia puedo decir, pues que sea mis artículos y mis trabajos. Debo hacer notar que después de oír a las personas que han estado hablando, pues ya hasta se me antojó volver a leer el libro, porque verdaderamente qué interesante, ¿eh? Qué barbaridad, qué inmodestia. No, pero más que interesante el libro es el comentarista, el embajador Shillot, que sabe sacar belleza de donde hay simplemente pues, un poco de superficialidad. Pero en fin, quiero desde luego destacar pues, los comentarios tan generosos del maestro Pedro García Olvera, que creo que se ha pasado de Pedro González Olvera, que se ha pasado de tueste en comentarios amables. También, desde luego, a la doctora Capetillo Cid Capetillo, y de ella, pues quisiera señalar que me siento un poco extrañado de lo que dice, de que mis comentarios aparentemente son muchos sobre Trump, y eso pues es lógico, pero que hay prácticamente, si atendemos al índice onomástico, pues prácticamente no hay comentarios de Biden. Si es así, qué cosa tan terrible de mi parte, pero bueno, lo que pasa es que Trump sí nos aterroriza a muchos, pero en fin. También me siento muy pues, emocionado de ver que la doctora Cid Capetillo le ha dado pues, un breve repaso a mis novelas. Eso pues siempre da gusto, sobre todo cuando lo hace una persona pues, tan destacada y tan brillante como la doctora Cid Capetillo. Respecto a lo que dice mi amiga Rosy, pues es muy importante que ella haga hincapié en la necesidad de que México vuelva a revitalizar la Unión Europea y que se vuelva a tener el contacto, independientemente de que ahora quizá no es el momento de hablar de eso, pero con España, porque España es nuestro, y al margen de que es de la familia,
es nuestro socio privilegiado en la Unión Europea y nosotros necesitamos entrar a la Unión Europea a fondo. Entonces eso me pareció muy bien de Rossi. Por lo que se refiere al embajador Shillot, pues toda exégesis en este caso eludo porque ha sido extremadamente pues generoso y verdaderamente he quedado muy complacido de que vale la pena leer este libro por lo que él nos ha relatado. Yo no creía que fuera tan interesante, pero bueno, yo quisiera, para no abusar de ustedes, pues comentar algunos, bueno, en primer lugar decir que el libro se construyó, entre comillas. Siempre he tratado de que mis artículos sean, pues aparte de amenos, sobre todo claros, entendibles, etc. Y mi idea era, quizás es una pretensión infundada, que el libro se lea como una novela de aventuras, donde hay héroes y heroínas, villanos, muchos villanos. Y bueno, pues eso es interesante para quien lo lea, no es nada más un libro monótono. Yo quisiera señalar que aparte de los títulos que han hablado, bueno, obviamente Trump tiene preferencia desde hace mucho. Yo me acuerdo por ahí en 2016 cuando apareció el personaje, y recuerdan ustedes que una de sus primeras intervenciones fue insultar a los mexicanos de una forma horrible. Entonces yo escribí un artículo que resultó pues ser ingenuo, porque yo lo titulé por ahí mediados de 2016, El enano del Tapanco, porque Trump insultaba y decía y no sé qué. Y entonces yo recordé aquella anécdota, aquella historia de los, pues en la época, yo creo, siglo XVIII, XVI, en España, donde cuando en los prostíbulos algún individuo no quería pagar, subían a un enano al tapanco, un enano con una voz terrible y le maldito te vas a condenar y no sé qué. Y entonces dije, pues Trump es esto, un enano del tapanco, está hasta arriba, pero va a desaparecer. Pues no desapareció, sigue por ahí. O sea que en ese aspecto sí me equivoqué, pero me ha servido el personaje de destinatario de mis odios, no es cierto, pero destinatario de mis ironías. Bueno, Trump aparece por muchos lados, como ya los señala, sobre todo pues, la cuestión de la inmigración, etc. Pero también quisiera señalar que hablo bastante de África, porque África, pues, por razón de haber trabajado ahí, de alguna manera es mi pasión. Yo diría de África que nosotros, pues, conocemos el África de odios, de salvajismo, etc. Pero hay otra África muy importante, muy vigorosa, muy interesante, de jóvenes preparados, jóvenes africanos que están trabajando en sus países y además que están trabajando sobre todo en Europa y también en Estados Unidos, pero jóvenes preparados, doctorados, no son los africanitos que se ven en las películas. Entonces, eso para mí es muy importante señalar. Señalar, por ejemplo, no se sabe que un país como Senegal, ¿qué país es Senegal? Pues quién sabe. Bueno, Senegal es un país que desde su independencia, que fue por ahí por fines del siglo pasado, no ha tenido un solo golpe de Estado. Todos sus cambios de poder, de gobierno, han sido por elecciones y sin problemas. Pues bueno, eso es impresionante, ¿no? Impresionante. Ya no hablemos del caso de Sudáfrica, que también es muy interesante. Entonces, eso también es bueno. Luego, en el libro también hay un aspecto crítico al gobierno actual. Hay un artículo que se llama Hurgar en la política exterior de la 4T.
y hay 4 embajadores, o sea, no nada más yo, sino otros 3 embajadores, pues hacemos una serie de reflexiones y concretamente lo que se saca en conclusión es que algo muy delicado, muy criticable, es que el presidente de México no fue a ninguna cita importante internacional. Nunca fue a la Asamblea General de la ONU, nunca fue a Davos, nunca fue al G20. Pues eso fue muy, muy lamentable para México. Por otro lado, también hablando de eso, pues la importancia de que haya una política exterior que empezó, esto sí el presidente López Obrador, pues le pareció bien y había aparentemente buena sintonía respecto a un proyecto que alguien lo tituló, no sé si fue el propio López Obrador, o sea, no sé si fue México, el pequeño plan Marshall, que era el de dar a través de multimillonarios, ya lo había comentado el embajador Schilock, a través de multimillonarios apoyos en dólares por parte de Estados Unidos, desarrollar el sureste y Centroamérica, lo cual significa pues disminuir la inmigración que tanto les preocupa a los Estados Unidos. Esto se había encomendado a Kamala Harris, pero Kamala Harris, que espero sea la próxima presidenta y que estoy emocionado con ella, pero en este punto concreto, pues yo no sé qué pasó, el caso es que falló y no hizo nada. Pero yo creo que parte fue fallo de Kamala Harris y parte fue que por el lado de México no hubo la presión, la inteligencia, la audacia para que esto se concretara. Es un aspecto más que pues, ojalá ahora con el nuevo gobierno se tome en cuenta. También, por supuesto, ojalá el nuevo gobierno, independientemente de la situación tan dramática, o tan incómoda, tan tonta, no sé cómo llamarla, que tenemos ahora, pues que vuelva, aprovechemos de nuevo el contacto con España y con la Unión Europea. Es importante, sobre todo porque la Unión Europea, pues ahí como que está un poquito congelado el aspecto de la presencia mexicana. Entonces eso. Bueno, también en el libro hay muchos artículos sobre los problemas contra el Islam, o sea, los antiislamistas, y recuerdo el caso de la matanza en Christchurch, en Nueva Zelanda y en Oslo. Y por cierto, también aquella matanza terrible, ¿se acuerdan ustedes? En Walmart, en El Paso, Texas, un individuo, un joven estúpido y malvado, que manejó varios cientos de kilómetros para llegar y masacrar a mexicanos. Pues eso también se toma en cuenta. Hay también el problema de Irán. Irán, por un lado, que recuerdan ustedes que con Obama y los otros miembros del Consejo de Seguridad y también Alemania, se había establecido un pacto nuclear por el cual Irán se comprometía a no enriquecer uranio, o sea, no acercarse a la fabricación de la bomba nuclear, lo cual se estaba cumpliendo y habían inspecciones, etcétera, etcétera. Y sin embargo, pues el señor Trump decidió cancelar eso fue terrible. Y en Irán, desde luego, el problema del velo, el problema que tanto afecta a las mujeres. Ahora hay supuestamente un presidente progresista, entre comillas, que ya dijo que va a proteger a las mujeres para que no haya esos abusos terribles. Bueno, he hablado de China, he hablado por supuesto, de la América Latina y el Caribe, Argentina, que se libera de Cristina Kirchner, pero cae en este hombre que es verdaderamente un troglodita, ¿verdad? Milei.
Hablo también por ahí un caso que me duele mucho, que es el de Chile, porque teniendo un presidente de izquierda excelente, es un presidente que está sufriendo similares situaciones que de las que sufrió Allende. O sea, la extrema izquierda torpe le está quitando brillo al pobre presidente Boric. Hablo también de Nayib Bukele. No sé usted qué opina de Nayib Bukele, porque a mí me parece un personaje lamentable. Y en fin, mil y otros asuntos, por supuesto, de la guerra de Ucrania, de Zelensky. Zelensky, pues por un lado parece un verdadero tonto que ahora dice que va a presentar un plan de victoria, etcétera, etcétera, pero que probablemente sus exigencias de tantos recursos tienen que ver con una corrupción de él mismo. Eso veremos. En fin, y así muchas otras cosas, Israel, Hamás, etcétera. Pero ya lo dejo porque ya la cosa se pone muy terrible y se han ido todos los miembros. Pues muchísimas gracias. No, muchas gracias, embajador, pero sí se fueron algunos participantes, pero tenemos todavía gente en las redes sociales que nos está mandando preguntas y ya tenemos varias. Entonces, no sé si le parece, damos espacio para una sesión de preguntas y me gustaría empezar con una que tengo acá que está muy interesante, que nos hicieron llegar por las redes sociales, que dice... ¿En qué medida usted, con base en su experiencia diplomática, considera que el Servicio Exterior mexicano está capacitado para promover y defender exitosamente los intereses de México en el mundo globalizado del siglo XXI? No sé si quiera contestar esta y después leo las otras. Sí, sí. Bueno, el Servicio Exterior Mexicano tiene una amplia tradición y desde luego tendría que estar capacitado. Tiene quienes entramos a la diplomacia tenemos una formación, aparte de la formación universitaria, una formación dentro del Instituto Matías Romero, etcétera, etcétera. Y luego, pues, amplia experiencia y, desde luego, yo sí puedo decir que un buen número, o la inmensa mayoría de los diplomáticos mexicanos, de carrera, insisto, precisos, señalo, son diplomáticos pues que tienen experiencia y que han trabajado muy bien a favor de México y están muy pues, preparados para el momento actual. Recordemos, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, en 1962, cuando había una situación gravísima entre Estados Unidos y Cuba, y no es que uno puede estar a favor o contra de Cuba, el único país que defendió que Cuba no fuera materialmente marginada y condenada y todo, fue México, contra todos los otros países latinoamericanos, porque inclusive el resto de países latinoamericanos defendieron, pero a la mera hora bajaron la guardia. Entonces, esta es una de tantas muestras de verdadera grandeza de la diplomacia mexicana. Por supuesto que, bueno, también puede haber errores, pero yo sí contesto de esta manera. Excelente, embajador. Mire, tenemos otra pregunta por acá que nos hicieron llegar y dice, en este mundo convulso y en constante transformación, ¿es la ONU una organización internacional capaz de hacer frente a los retos globales del siglo XXI? Bueno, yo contestaría diciendo que si no es la ONU, ¿quién? Porque no hay otra organización. Yo más bien contesto diciendo, la ONU está muy atrasada en muchas cosas, tiene que hacer un examen de conciencia y trabajar muy a fondo, pero tiene que partirse de la ONU, no de otro, no hay otro organismo, no hay otra opción. Entonces esa sería la contestación.
Excelente. Y aquí hay dos preguntas que van enlazadas, entonces voy a permitirme leerlas de manera seguida. Dice, ¿hasta qué punto la idea de la diversificación económica y comercial representa una prioridad para la política exterior mexicana? Y en ese sentido, la siguiente pregunta dice, ¿qué pasará con la relación de México y África? ¿Aumentará, mejorará en los próximos años? ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, respecto de la diversificación, pues sí, sí, qué bueno que haya diversificación. Ahora, lo que es un hecho, porque como decía, no sé si era Napoleón o quien, geografía es destino, que se ha convertido en geopolítica es destino, pues nuestra relación privilegiada, comercial, económica, etcétera, más importante, importantísima, pues con Estados Unidos, lo cual no quiere decir que no tengamos eh, relación e intención de relaciones con China o con países europeos, etcétera, las relaciones con Estados Unidos. Entonces, sí, diversificación, pero partiendo del hecho de que siendo socios privilegiados, geográficamente inmersos, pues eso nos da una condición muy especial, ¿no? Todo lo del nearshoring, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Por lo que se refiere al África, ¿cómo era la pregunta? Que si La pregunta decía si usted considera que las relaciones con África aumentarán, mejorarán o se mantendrán iguales. lamentablemente no hay, hasta donde yo entiendo, una conciencia de la importancia de África. Esa es mi percepción muy triste y además de esa, muy molesto porque finalmente, como sucede y es la verdad, nosotros tenemos una tercera raíz que es la africana. O sea, no somos Suecia, que está allí lejos de. Nosotros tenemos una tercera raíz que es la africana y desde ese punto de vista, pues yo creo que sí tendría que haber una mayor interés. Y hay muchas posibilidades en África. Cuando yo estuve en África, fíjense, por ejemplo, una anécdota, y esto dice mucho. Yo estuve en una ocasión era pues, en Senegal, y había unos proyectos importantísimos de transformación de autopistas y centros comerciales, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, bueno, pues que venga aquí ICA o las empresas mexicanas. Y los senegaleses me dijeron, mire, embajador, ni le mueva. Si no vienen ellos personalmente a ver aquí, no le van a hacer caso. Y efectivamente, porque la idea que tenemos de África pues, es una idea muy estereotipada, casi casi de Tarzán, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Y una última pregunta, un tanto, no sé, polémica quizá. Dice, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues la política exterior pasó a segundo o tercer plano, ¿no? Y siempre mencionaba que la mejor política exterior es una buena política interior. En ese sentido, ¿cuál es su opinión en torno a la perspectiva, ¿no? De qué pasará con la política exterior de la siguiente administración? ¿Considera usted que para la presidenta Claudia Sheinbaum la política exterior va a estar en segundo plano o cree que pase a ser algo prioritario en su administración? Pues yo tengo el deseo profundo de que pase a ser el primer plano, ¿verdad? Y que ojalá el señor de la Fuente, pues, de veras se ponga las pilas. Porque sí, no, la política exterior en el mundo actual es imposible hacerla a un lado. Nos convertimos entonces en un islote en el mundo, ¿no? No es posible. Excelente. Pues está todavía conectado el maestro Pedro González Olvera. No sé si quiera comentar algo antes de ir perfilándonos al cierre de la sesión. Vamos a ver. Al parecer no está disponible. Bueno, pues
Sin más, yo creo que estaríamos ya en la etapa del cierre y a nombre de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y de su presidenta, la doctora Adriana Sletza Ortega Ramírez, agradezco que nos hayan acompañado en esta sesión que queda grabada para la posteridad, que compartiremos en redes sociales y también en YouTube. Y bueno, también esperemos que esta sea la primera, pero no la última presentación que hagamos. De hecho, pues ya buscaremos otro espacio para que podamos presentar de forma presencial la obra, quizá en alguna universidad, en alguna institución o en algún espacio donde podamos reunirnos presencialmente para poder hablar, discutir de forma personal acerca de la obra. Y ya nada más para cerrar, me gustaría reiterar la invitación. Tenemos pues el Congreso, nuestro 37º Congreso Anual en puerta, que se va a llevar a cabo del 16 al 18 de octubre, ya el mes que viene, en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Y bueno, ya tenemos ahí el programa bastante completo. Ahí en nuestro sitio web www.amei.mx ya está disponible el programa de actividades para que lo puedan consultar y nos dará mucho gusto verlas, verlos, saludarlos en la Universidad Autónoma de Chihuahua para pues compartir nuestras opiniones, nuestras perspectivas sobre el escenario internacional actual. Embajador Pedro González Olvera, ¿algo que quiera comentar antes de cerrar? Solamente decirle al embajador pues, que lo felicito, como lo he hecho ya en repetidas ocasiones, y que espero que esa tarea que ha hecho en estos 4 volúmenes pues se continúe en un quinto y un sexto y todos los que pueda, igual que en su vena literaria, que también es una vena literaria, es una vena muy activa también, para haciendo honor a la tradición de las letras de los diplomáticos mexicanos desde el siglo XIX. Siempre que se habla de esto de diplomacia y literatura, se menciona a Octavio Paz, Alfonso Reyes y algunos otros pocos, pero no se sabe tanto de que cómo escriben literatura los diplomáticos mexicanos y que es también una línea muy importante porque en ella plasman muchas veces sus vivencias en el trabajo. Así que le mando un abrazo al embajador y esperando, pues como dice el maestro Isaac, que haya más presentaciones. Muchas gracias a mi querido amigo don Pedro, que es el autor de todos estos desaguisados, no desaguisados, es una broma. Es autor de que el libro se haya editado por la MEI y de que ahora me hayan dado esta enorme oportunidad de ponerme en contacto con ustedes. Muchas gracias a ti, Pedro, y a todos ustedes. Claro que sí, embajador, muchas gracias y sin más, vamos a cerrar ahora la transmisión en las redes sociales y a detener la grabación. Aprovecho para desearles un excelente fin de semana y seguimos en contacto por medio de nuestras redes sociales.